y esto tiene una razón fundamental, hay una explicación para ello. Y comenzamos, pues. En septiembre de 2018, en el segundo coloquio nacional sobre nueva epistemología, llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, el doctor Mauricio Beuchot refirió, durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a una conferencia magistral, que la hermenéutica analógica había demostrado ser un instrumento teórico-metodológico de suma utilidad en varias disciplinas, pero que no estaba cierto si pudiera servir en otras áreas, como por ejemplo las económico-administrativas. Esto, aunado a otro elemento, me parece que es lo que va a orientar nuestra reflexión, ya que por la iniciativa de algunos estudiantes de estas áreas, precisamente las económico-administrativas, de la Universidad La Salle Noroeste de Ciudad Obregón, Sonora, en México, que buscaban respuestas a no pocos y graves interrogantes sobre su ser y su quehacer en la sociedad, fue lo que motivó el trabajo que cometimos, el cual tiene como propósito exponer el resultado actual de una reflexión sobre las posibilidades de la hermenéutica analógica en una disciplina como la contabilidad. Quizá en un afán o en un deseo muy exagerado sería quizá, doctor Beuchot, ofrecerle un poquito de esa certidumbre de lo que no estaba cierto en aquel entonces. ¿Puede la hermenéutica analógica aportar una perspectiva de la contabilidad distinta a la establecida por la dinámica económica emanada del capitalismo neoliberal? Esta es la interrogante que pretendemos responder. Y para ello, nuestra reflexión se divide en tres momentos. En el primero, expondremos la llamada estructura de la praxis humana, de la cual o en la cual se recuperan las categorías que nos permitieron el análisis del quehacer humano en general y del contador en específico. En el segundo momento se presentará una semiótica contable, reflexión que proporciona los marcos desde donde se analizan e interpretan y aplican las dinámicas económicas. Por último, se realizará un análisis, valiéndonos de la hermenéutica analógica, en el que se pretenden exhibir los referentes dominantes intrínsecos a la contabilidad propios de la modernidad capitalista, donde estimamos que la hermenéutica analógica puede sentar las bases para una crítica. Comenzamos con la estructura general de la praxis humana. Hablamos de las categorías que permiten significar el acto humano. Estas categorías, emanadas de lo que nosotros entendemos como los supuestos de la hermenéutica analógica, ofrecerán una comprensión lo más abarcativa posible del quehacer humano, en específico de aquel que es materia de esta reflexión, es decir, del quehacer del contador o del quehacer contable. La primera categoría es la de mundo. Este término no se refiere al planeta ni a la naturaleza. Cito, mundo es una acepción que rebasa el mero entorno material para abarcar el entorno espiritual, que es el que con mayor adecuación llamamos mundo. La cultura consiste, pues, en hacerse un mundo. Fin de la cita, Beuchot. Este mundo, a final de cuentas, es el que define y concreta los instrumentos, valores, costumbres, instituciones, así como las imágenes y los símbolos que constituyen las representaciones de base desde las cuales vive una determinada comunidad. Es lo que en la terminología de Paul Ricoeur sería el núcleo ético mítico. Es por esto que se puede hablar, sin forzar demasiado los términos, de mundo latinoamericano, mundo europeo, mundo azteca, mundo egipcio, etcétera, pues dichos mundos determinan el temple, posibilidades, limitaciones en los que la vida humana, singular y comunitariamente, transcurre. Este mundo ofrece un horizonte de significados, pues desde él sabemos de manera cotidiana lo que las cosas son. Segunda categoría. Este mundo se divide o se subdivide en otra categoría que sería el espacio existencial cotidiano, entendido como la segmentación abstracta del mundo, en la inteligencia de que la capacidad, tanto cognitiva como afectiva del ser humano, no puede captar integralmente las tramas dentro de las cuales está y actúa. Es por ello que necesita distinguirlas, delimitarlas en grupos articulados para poder estimarlas y manejarlas. Cuando cotidianamente se habla de lo familiar, lo político, lo económico, lo deportivo, lo religioso, se está apuntando a un espacio existencial cotidiano, desde el cual se significan los componentes o elementos que lo integran, a razón de que cada espacio tiene su temática, su semántica, sus instituciones, su historia. Así, los diversos espacios existenciales cotidianos, donde cada uno adquiere una fisiología específica dentro de la cultura en la que se ubica, se nutre, se despliega, se perpetúa o desaparece. Ningún espacio es independiente de los demás, sino que determina y es determinado por los otros.
La tercera categoría es la del sistema, un término que ya tiene mucho arraigo dentro de lo que es la reflexión filosófica. Sin embargo, aquí la entendemos como un conjunto de elementos que dependen recíprocamente los unos de otros, de manera que forman un todo organizado. El sistema es una concreción histórico-operativa del espacio existencial, el cual está conformado por instituciones, donde cada una de ellas afecta y es afectada por el resto. Ahora bien, por institución, a su vez, entendemos el conjunto de pautas de comportamiento, normas valorativas y reguladoras relativas a la manera de organización, comunicación, creación y pensamiento, cuyo control escapa a las posibilidades singulares y que la comunidad pone a disposición de los miembros para estructurar su vida singular y en común. Una comunidad juzga y evalúa que hay un conjunto de quehaceres diferenciados que son tan importantes para la vida singular y colectiva que procura perpetuarlos en el tiempo. Así, toda institución define una serie de funciones, otra categoría, específicas dentro de las cuales se enmarcan los actos singulares, la última categoría, que tendrán sentido si se corresponden a dichas instituciones que las definen. Esta reflexión se centra entonces primariamente, y como ya se señaló, en las funciones, entendidas como las determinaciones institucionales llevadas a cabo por un sujeto y desde las cuales se juzga su pertinencia. Pasamos a la segunda parte de esta exposición, pero antes de esto quisiera hacer un paréntesis para precisar que cuando se habla de contabilidad, por lo general se le tiende a relacionar con el aspecto tributario fiscal, que si bien es cierto, están relacionadas, no se les puede confundir como un solo elemento. Estas son dos materias distintas. Las leyes fiscales parten de las normas contables para la aplicación de los modelos tributarios, lo que la convierte en una rama de la contabilidad. Es por ello que nos centramos en los criterios de los cuales nace la contabilidad, empezando con el análisis constitutivo de su funcionalidad, partiendo con la descripción de la semiótica contable, en tanto que configura el quehacer del mismo contador. La normatividad vigente, y por esto nos referimos a las normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Información Financiera, el cual es la institución avalada entre el gremio de contadores, define la contabilidad como una técnica para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad, produciendo sistemática y estructuradamente información financiera. El objeto de estudio es el origen y la aplicación de los recursos que conforman el capital, a través del método de la partida doble, cuyo principio es el de dualidad económica, que establece que la estructura financiera de una entidad está constituida por los recursos de los que dispone y por las fuentes para obtener dichos recursos, los cuales pueden ser propios o ajenos. La finalidad de esta representación es ofrecer información útil para la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos y su aplicación. La partida doble es el signo representativo de la contabilidad, con el cual se organiza e interpreta la realidad económica de una entidad. Ahora, tomando como referencia los elementos de la semiosis, se exponen los factores que intervienen dentro de la realización del ejercicio contable. El primer elemento es el significante, que se define como el estudio de los elementos conceptuales utilizados por la contabilidad para expresar las relaciones que se dan en el ámbito de la realidad económica. A partir de esto, tenemos al hecho contable, el cual parte de una realidad social previamente constituida por el cruce de los sistemas propios de los espacios culturales, jurídicos, económicos, entre otros, que conforman el mundo. Por su parte, el contador, como sujeto contable, es quien observa la correcta aplicación y registro de la partida doble, y además de la normatividad define como sujeto al usuario de la información financiera. Estos son los inversionistas, instituciones bancarias, gubernamentales, clientes, empleados y público en general. Estos son muy diversos y jerárquicos, puesto que cada ente necesita de ciertos datos específicos para la toma de decisiones según su función en el sistema económico. Los elementos conceptuales dentro de la estructura contable se configura por un sistema de cuentas organizadas en distintas categorías, que abarcan en su totalidad las dinámicas económicas de una entidad dentro del mercado. Los productos del proceso de unificar y expresar la información en estas categorías son los estados financieros. Es a partir de estos que el intérprete contable realiza el análisis de la situación financiera y es en la cuenta de capital donde se confirma el principio de dualidad de la partida doble.
englobando el valor residual del total de los ingresos, bienes y derechos contra el total de deudas y obligaciones de una entidad. Es la cuenta que engloba el excedente producido por producto del trabajo y su apropiación, momento en el cual se asevera el sistema económico de propiedad privada. En el significado, segundo elemento semiótico, se expone el estudio de las representaciones del signo de la partida doble con su significado en el campo económico, a partir de los elementos contextuales e ideológicos de la teoría. Según la teoría ortodoxa, los elementos conceptuales de la praxis contable se remontan al año de 1494, donde la partida doble significó la introducción de la racionalización de una forma de administración financiera que se conjugaba con el surgimiento del sistema económico moderno. Aquí viene un primer momento crucial para la definición del método contable, puesto que nace como una herramienta de interpretación de la realidad económica que cuantifica en términos monetarios la riqueza generada por la entidad. Dentro de este contexto, las estructuras de la economía moderna incidieron en la configuración organizativa de la empresa y el comportamiento de los agentes económicos de tal manera que existe una correlación entre la racionalidad contable y lo que llamamos la racionalidad capitalista. No fue hasta el año de 1973 que se conformó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, donde se crean las normas internacionales de información financiera, que son criterios de aplicación contable que unifican el tratamiento y la información financiera mundial, de modo que todos los eventos económicos se reconocen de forma estandarizada. Con la implantación de una economía globalizada, surgió la necesidad de la universalidad del lenguaje económico, que implicó la subsunción de todas las actividades económico-financieras mundiales al sistema capitalista. Como respuesta, la normatividad contable en México inició un proceso de convergencia hacia las normas internacionales. Como último elemento, tenemos a la significación, que se define como la relación de la partida doble con los sujetos contables, es decir, la información que se genera acorde con las necesidades de los usuarios. En relación con los apartados anteriores, se explicó que el objetivo del método contable es la construcción de una verdad cuantificable, induciendo un hecho social a un proceso de abstracción. El concepto de riqueza, comprendido por este método, avala una definición centrada en la acumulación de bienes y efectivos. A través de la contabilidad, se detalla a los usuarios las etapas del desarrollo de trabajo, que es la fuerza laboral, el total producido, materia prima transformada, y la apropiación y su distribución, que es el manejo del capital. Por tanto, se puede afirmar que la contabilidad es la rama de la economía donde más se cosifica al trabajo del hombre y a la naturaleza, al considerarlos como un medio que comprende solamente el beneficio económico de un reducido grupo de personas. Pareciera que la contabilidad no tiene ninguna repercusión al ser solo un método de registro, una simple técnica administrativa. Sin embargo, el quehacer contable genera consecuencias al ser esta la base para las decisiones de los entes económicos. Los hechos sociales son sustraídos e interpretados en su heterogeneidad para homogeneizarlos a una estructura unívoca. Es así que tiene lugar un fetichismo del capital con una base de datos objetivos. La metodología del proceso contable afecta directamente las definiciones que se perciben de la relación laboral, el uso de las materias primas, el papel de las entidades empresariales y el fin de las actividades económicas. Por la vía contable, son solo los dueños del capital quienes tienen el poder de tasar y estimar la disposición de los recursos materiales y el aprovechamiento del capital, lo que repercute en la configuración moral vigente. Bien, una vez planteada la estructura general del sentido de la praxis humana y la explicación de la semiótica contable, nos adentraremos en el tercer momento de esta exposición. Hasta ahora se ha explicado la teoría contable como resultado de la racionalización del comportamiento del mercado, de un ordenamiento del mundo dentro de los límites del modo de producción capitalista. Estos fundamentos lógicos que avalan la praxis contable tienen una genealogía eurocéntrica que se ha perpetuado de manera que domina el conjunto de representaciones simbólicas contables, que a su vez son la conformación y reproducción del sistema capitalista neoliberal. De esta manera podemos afirmar que la contabilidad contemporánea es de carácter unívoca,
reduccionista y alienante al etos utilitarista de la ciencia económica. Esto entendiendo la economía como el espacio existencial, y cito, que permite satisfacer, realizar y potenciar las necesidades de todos los seres humanos en el ámbito de la producción y reproducción de la vida real, es decir, una economía para la vida. Fin de la cita, Hinckley y Franz. En este sentido, el espacio económico se concreta en el sistema económico que comprende, a su vez, un sistema contable, que se encuentra definida en sus criterios, categorías, métodos y expresiones a través de sus instituciones. Según lo comentado, el sentido de la praxis contable no depende de la subjetividad del contador, sino de la institucionalidad que define sus funciones. Sin embargo, la institución, a su vez, está definida en sus expectativas por el sistema que la enmarca, que en última instancia es el económico, dado que el sistema contable es un subsistema de este. La nomenclatura, teleología, metodología y epistemología son productos de la dinámica de la globalización moderna. A través de la contabilidad se infiere el fundamento del discurso económico de las leyes del mercado, ya que mide la producción, la actividad de crear bienes y servicios, que son fuente de ingresos, y el consumo, que se refleja como el gasto o la inversión, mostrando el comportamiento de los agentes económicos. Los beneficios que ha aportado el método contable, definido desde las organizaciones que lo avalan, se puede resumir en 3 puntos. La estructuralidad que propone la partida doble da una configuración que permite reducir la diversidad y complejidad de los hechos económicos en cifras financieras exactas. 2. La medición de la partida doble informa el concepto de riqueza de manera racionalizada, objetiva y neutral, lo que permite obtener información específica acerca de la división del trabajo y la eficacia del capital. Por último, tenemos la universalidad del lenguaje, ya que al contener una claridad en sus conceptos, una rigidez en su estructura semiótica, además de una ideología que es aplicable a cualquier espacio sociocultural, la convierte en el lenguaje de los negocios. Estos beneficios mencionados tienen a su vez repercusiones de carácter entrópico que no suelen ser consideradas por la normatividad contable vigente, ya sean intencionales o no. En relación al primer punto, la estructura mediadora de las relaciones mercantiles conlleva un cariz reduccionista, dado que abstrae de la realidad el circuito natural de la vida humana, al conjunto del trabajo y de la naturaleza, de manera que no es suficiente clasificar las relaciones económicas por su carácter financiero, monetario, sino que resulta necesario adquirir criterios de discernimiento relativo a las necesidades, la posibilidad de acceso a los bienes y su repercusión en la naturaleza. En relación al segundo punto, encontramos que la racionalidad económica actual resulta insostenible, dado que sustituye el objetivo económico, que es la satisfacción de las necesidades de los integrantes de una comunidad por la satisfacción de gustos y preferencias, donde la capacidad adquisitiva está condicionada a la autorregulación del mercado. A partir de la conceptualización capitalista de la acumulación de riqueza y el concepto de eficacia, se permite una aceptación intrínseca de la apropiación del patrimonio, en tanto que el objetivo del método sea la obtención de información cuantitativa de los recursos patrimoniales en pos de la reproducción del capital, no se podría ampliar en su campo de aplicación ni tener la apertura necesaria para que sea capaz de significar las concepciones subjetivas comunitarias de las actividades productivas y económicas, lo que permitiría una efectividad social del capital y una repartición equitativa. En relación al último punto, la universalidad del lenguaje contiene una visión reduccionista y autorreferencial del campo económico, donde el crecimiento y beneficio de las empresas no significa necesariamente el desarrollo económico de la comunidad. Esta univocidad somete al contador a un conjunto de juicios y lógicas ajenas a un proceso de globalización que determina la praxis contable. Desde el realismo analógico, sería necesario considerar también una economía preocupada tanto por el trabajador como por la ecología y la cultura, que son componentes principales de la conformación del capital. Ahora, las consideraciones anteriores no podrán ser incorporadas al método contable sin una previa crítica a la teoría económica que lo sustenta.
Continuar con esta dinámica conduce a una ideológica objetividad, puesto que se excluyen aquellos elementos y factores que muestran el reduccionismo del ciclo productivo actual, lo que obliga a tener una visión más amplia de lo que significa la escasez y las necesidades comunitarias. Para finalizar con este apartado, la contabilidad, concebida solamente en su carácter técnico, carente de crítica, lleva a la minimización de la materia y su influencia en el espacio económico, fetichizando el método sobre la doctrina misma. La hermenéutica analógica abre el horizonte de comprensión para redefinir las categorías y los procedimientos contables, posibilitando con ello en tomar en cuenta la racionalidad reproductiva de los elementos ecológicos, una concepción más integral del papel del trabajador y perseguir la afirmación de la vida, tanto singular como colectivamente. En última instancia, aportará, cito, una asociación entre la normatividad de cómo pensar y hacer la ciencia y la normatividad moral, para obtener su confluencia en el referente genérico del sentido de la vida. Fin de la cita, Beuchot y Primero. De manera de conclusión, en coherencia con el instrumento teórico-metodológico utilizado, se presentan a manera de conclusión algunos juicios abductivos que recuperan lo señalado en los apartados anteriores, cuya explicación y desarrollo quizá llevarían mucho más espacio del que disponemos. Por lo tanto, aquí solamente se perciban. Juicio 1. La hermenéutica analógica puede aportar a la contabilidad una perspectiva distinta a la establecida por la economía capitalista neoliberal, al ampliar su significación más allá del marco de su personalidad jurídica e institucional dentro del espacio económico, sino considerando las imbricaciones, interconexiones, dependencias y o determinaciones con los sistemas o con los otros sistemas de los espacios existenciales. Por ejemplo, el político, el cultural, el ecológico, el pedagógico, entre otros. Juicio número 2. El quehacer contable, analizado desde la hermenéutica analógica, puede matizar el debate sobre el estatuto científico de este, ya que hasta hoy en día algunos autores y contadores lo consideran como ciencia, disciplina, otros la definen como técnica e incluso un arte. Desde las posibilidades señaladas, pensadas quizá ya incluso como una línea de investigación, se plantea reflexionar sobre las mediaciones vinculadas con la formación humana y profesional de los discentes en estas áreas, en coherencia con las respectivas visiones y misiones institucionales de las universidades, en donde se cuestionaría la significación social del contador en los contextos de su ejercicio, analizando y criticando los perfiles de egreso, las líneas curriculares, las asignaturas que las conforman, así como los contenidos. Último y cuarto juicio. Quizás la reflexión sobre la relación de la ética y contabilidad está implícita en los juicios anteriores, sin embargo, dada su gravedad, sobre todo en un contexto de pandemia, pospandemia, adquiere una relevancia particular, ya que si bien es cierto la mayoría de los colegios y gremios de contadores cuentan con algo que denominamos código de ética, estos principalmente se reducen a consideraciones meramente técnico-administrativas. A partir de este momento, quizá aquí podríamos ya decir de la razón de qué hace un modesto filósofo, profesor de filosofía, metiéndose en los agrios terrenos de las ciencias económico-administrativas, específicamente de la contabilidad, que hace una contadora recién egresada recorriendo estos confusos y laberínticos caminos de la filosofía, pues fundamentalmente esto, haciéndonos preguntas, buscando respuestas. Y en ese sentido comparecemos ante ustedes solicitándoles, para aquellos que lo consideren oportuno y necesario, nos pudieran iluminar con sus trabajos y con sus aportaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ami y Alejandro.